Mi ansiedad me hizo mejor estratega, aunque no lo crean. Y ojo, no voy a romantizar la ansiedad, pero tampoco la voy a esconder porque es algo que ya veo normal dentro de todos los emprendedores cuando nosotros tenemos una idea, ya sea para una empresa, para una marca personal. Por eso este episodio es sumamente necesario. Pero ojo, como no soy psicóloga, no lo voy a tratar yo, sino nuestra querida Alexandra García, psicóloga clínica, una mujer que es tan real. Y déjenme decirle, yo que he hablado con ella, cuando estamos conversando, yo siento que no me evalúa, y ojo que no es mi psicóloga directa, sino que ella no me evalúa, me aconseja desde una manera que yo digo, wow, pero yo estoy en una consulta psicológica y ella no lo sabe porque verdaderamente me ha menguado en muchas situaciones. Por tanto, conversar con ella, aparte de que es un privilegio, de que tiene tantos años, tantos conocimientos, yo quiero que ustedes vayan a su consultorio y vean todos los diplomas que tienen. Y aunque ambas somos muy partícipes de que no todos los diplomas te hacen mejor, pero la experiencia de más de 10 años que ella tiene, sí, eso la hace una psicóloga increíble. Así que bienvenida, Alexandra, gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Dircis, y sobre todo gracias por esas palabras tan bonitas que todo ser humano también necesita como escuchar de vez en cuando esas palabras que validen lo que uno hace y que van a veces mucho más allá de lo que uno piensa como que uno está haciendo y que puede contribuir. Así que para mí no solamente son palabras bonitas, palabras de agradecimiento, sino un compromiso más a lo que yo he llamado lo que es mi vocación, que es ser psicóloga clínica. Pero hay una pregunta que la comunidad nos hizo bastante, que es ¿por qué hoy sentimos que todo nos presiona, incluso cuando estamos haciendo eso que tanto amamos? Porque a veces yo misma que tengo ese emprendimiento, que me gusta trabajar lo que hago, muchas veces nosotros sentimos esa presión, que empiezan esa taquicardia. O sea, ¿qué es lo que pasa si se supone que estamos haciendo eso que nos apasiona, que todo el mundo dice, tú no vas a sentir que estás trabajando, pero lo sentimos como quiera, la ansiedad? Mira, es importante resaltar que el miedo es una emoción del ser humano completamente normal y necesaria. La ansiedad también es necesaria en nosotros porque es lo que nos lleva a ponernos en sentido de alerta. Ahora bien, cuando eso se convierte en un trastorno, cuando ya impide que tú te puedas desempeñar de una forma adaptativa, de una manera que tú seas funcional, ya cuando tú dejas de ser funcional, ya ahí estamos hablando de una condición de salud mental que necesita ya un acompañamiento mucho más formal. Cuando yo dejo de ser funcional, como usted dice, es por ejemplo cuando empieza esa procrastinación, porque a veces nos pasa y he escuchado y a mí misma me ha Ujú. pasado, tengo que ser honesta, yo creo que este podcast va a ser para yo soltar lo que nunca he dicho. Una consulta Exactamente, de que te pero pase una factura. una cosa, a veces cuando uno tiene tantas cosas que hacer, tantas funciones por hacer por el día y Ujú. perfecto, uno le enlista, pero uno hace todo menos lo que estaba en la lista o termina sin hacer nada. ¿A Ujú. eso usted se refiere cuando las funciones como que caen o que uno no las realiza? Sí y no. Vamos a aclarar Claro. un poco. Cuando dejamos de ser funcional es cuando nos dejamos atrapar por el miedo, por la ansiedad. Y la ansiedad no me permite entonces moverme, no me permite entonces a mí actuar. Y por esa ansiedad, por ese miedo, entonces dejo de iniciar proyectos o dejo de continuar proyectos que tengo por miedo a fracasar, de salir también de mi zona de confort, que no tan zona de confort, sino es una zona de estancamiento porque no me permite crecer. Entonces, cuando tú hablabas de procrastinación, la procrastinación no es más que nosotros comenzar a estar posponiendo algo que es importante, que es necesario para nosotros, más sin embargo, no lo hacemos en el tiempo que nos hemos establecido hacerlo.
y se da mucho en los emprendedores, porque recuerda una cosa, los emprendedores no es como que yo decido voy a emprender Ujú. y no tengo más nada que hacer. Todos los emprendedores tienen un trabajo detrás Me para, está doliendo esa respuesta. para poder solventar este proyecto de vida que quiere tener a futuro. Claro. Entonces, se entregan por completo a ese trabajo que por supuesto es, o sea, con el cual pueden pagar sus gastos y cubrir hasta este nuevo proyecto de vida que quieren emprender, y entonces viene ese miedo de lo voy a poder lograr, no lo voy a poder lograr y lo voy a hacer después. Déjame buscar un momento apropiado y déjame decirte, dice que nunca hay un momento No, y apropiado. que luego vemos y sin darnos cuenta, porque ojo que me ha pasado, por eso digo que este episodio me va a dar duro. Ha pasado un año y no lo hemos Y hecho. no lo, exactamente. Justamente me pasó con el evento de Resplandece, tenía esa idea hace como un año, Dios la había puesto en mi corazón, que ya en las redes sociales está de donde nace, y justamente teníamos tanto tiempo por querer hacerla, y usted sabe cómo yo la lancé. Igual dije, yo voy a empezar y empiezo con lo que tengo, voy a hacer un evento que es un plan piloto, por así decirlo, y después lanzo el grande, pero tengo que empezar. Y justamente yo lo tenía pospuesto desde hace casi un año, y yo dije que esto no es posible. Y era justamente así como usted menciona, lo voy a dejar para después, lo tengo que preparar mejor, porque me hace falta estar mejor. Entonces, aquí viene la otra parte, ese perfeccionismo dentro del emprendimiento nos lleva a tener ansiedad. Por supuesto que sí, porque es una lucha constante en buscarle la quinta pata al gato. Déjame informarte que es un rabo que tiene, no es otra pata adicional. Entonces, sí, es importante que nosotros nos ocupemos y procuremos de que cada día nosotros podamos aspirar a la excelencia. Pero cuando hablamos de perfeccionismo, el perfeccionismo te lleva a que tú te pierdas en el objetivo. Mira, cuando tu objetivo fue de tu poder crear, resplandece, mas sin embargo, te quedaste estancada en el camino, ¿en qué? En los pequeños detalles. En me falta esto, me falta otro. Muy probablemente al iniciar el podcast te pasó también lo mismo. Lo que yo le propongo a los amigos que nos están viendo en el día de hoy, y es que es lo mismo que yo le propongo también a mis pacientes y que yo me lo aplico a mí misma, de que si tengo miedo, si tengo ansiedad, lo voy a hacer con miedo, lo voy a hacer con ansiedad. Que si tienes miedo, si tienes ansiedad, hazlo con miedo y con ansiedad. Porque lejos de eso ser un obstáculo para ti, a mí el miedo me daría si cuando tú vayas a emprender algo, tú no tuvieras como ese miedito, como esa pequeña ansiedad Claro, yo que escuché es una buena vez. y que es Claro, importante porque te importa. porque te importa y te lleva a ti a tú tomar decisiones con riesgos controlados. Una vez, y siempre recuerdo eso, que a Freddy Verascoico decía que él siempre sentía nervios cuando subía Sí. a la tarima, a cualquier lugar a Ujú. hablar, porque él decía, el día que yo no siente esos nervios, que no esté sintiéndome así, voy a dejar esto porque quiere decir que no me importa. Pero doctora, voy a seguir como en ese mismo ámbito, ese mismo tema. Yo he hecho contenido llorando por dentro, voy a especificar, es decir, sintiéndome mal por dentro. Y he sentido culpa en vez de estar agradecida por estar en donde estoy, por mirar, mira, no es la misma Dircy de antes, es la que está ahora, que muchas veces nos damos cuenta de lo que no hemos logrado y no miramos lo que sí, pero tengo que ser realista. He hecho hasta contenido sintiéndome bien mal por dentro, pero teniendo que sonreír porque tengo esa ansiedad bien marcada, pero he tenido que controlarla. Entonces, está mal sentirse culpable en ese momento en vez de agradecida de que esa ansiedad está, de que estoy grabando, pero me siento mal por dentro. Primero, las emociones no son buenas ni son malas, sencillamente las sentimos. Y el primer paso para nosotros poder superarlas y también poder tolerarlas, aquellas que no son agradables, es aceptando que estoy teniendo esta emoción que para mí es
desagradable. Ese sentimiento de culpa que tú me dices que puedes experimentar cuando tú no te sientes como en tu 100% es muy propio del perfeccionismo. O sea, yo necesito estar al 100% para yo poder hacer algo. Aquí es muy importante saber de que voy a procurar y me voy a esforzar por dar mi 100% todos los días en todo lo que yo hago. Pero mi 100% de qué? Si yo estoy en un 80%, yo voy a dar el 100% del 80% en el cual yo estoy. Si yo estoy en un 30% de mi funcionabilidad, yo voy a dar entonces el 100% de ese 30%. Te puedes jurar que yo creo que ni yo ni nadie implementamos eso, porque es la primera vez que lo escucho y tiene mucho sentido, porque entonces así es que nosotros entiendo que vamos a lograr el objetivo y quizás nos podemos sentir mejor emocionalmente. Exactamente. Ya voy Entonces, entendiendo. de esa manera, tú estás enfocada en tu proyecto, pero al mismo tiempo estás practicando lo que es la autocompasión. Que la autocompasión es poder entender, mi niña, que tú eres humana, que tú estás tratando día a día por ser mejor, por tú aprender mejor a hacer las cosas, pero que también hay circunstancias externas a ti o internas que van a provocar que un día tú te sientas mejor que otro. Entonces, si nosotros adoptamos esa pequeña fórmula de dar el 100% del porcentaje que yo tengo en el día de hoy, entonces vamos a ser mucho más felices y vamos a poder lograr las cosas. Por ejemplo, si tú tienes un listado de cosas que hacer, que tú, estando en tu 100%, tú pudieras hacerlas todas en el día de hoy, yo estoy segurísima que si tú dices, mira, yo estoy en un 50%, tengo 15 cosas que hacer, déjame ver de estas 15 cuáles son las más importantes o cuáles son las más indispensables y voy a hacer 5, porque son esas 5 solamente las que yo puedo hacer. Y eso está bien, ¿no? Y está bien. Está bien no estar bien. Entonces, eso te va a permitir a ti, tú poder concluir con esas 5 y cuando tú le pongas ese check de que tú lograste esas 5, en el día de mañana te vas a sentir motivada a poder lograr las otras que tú te propusiste, porque te diste cuenta, pero si yo ayer estando tan mal como yo estaba, yo logré hacer las 5 que me propuse o hacer las 3 que me propuse, entonces yo lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque te permitiste acostarte más temprano, te permitiste estar con tu niña, que Ay, doctora, me estoy emocionando. que te provoca energía, que te Sí, llena a ti sí. de calidez, que te llena a ti de esperanza, que te da a ti una razón por la cual levantarte y por la cual hacer las cosas. Y esa batería, así como los celulares, Sí, que es se verdad, van yo la tomo, de verdad, desgastando. increíblemente puedo llegar lo más cansada y ahí yo la Exacto. tomo. Entonces esa batería emocional, entonces la recargamos. La recargamos y en vez de recargarla como lo hacemos con el celular con electricidad, la recargamos con un abrazo, la recargamos con darnos un baño con la parte del autocuidado, la recargamos despejando un poco la mente y te vas a dar cuenta de que al día siguiente, muy probablemente, en ese 30% que tú estabas hoy, va a subir en un 80%. Y Claro. cuando vienes a ver, ya tú estás en tu 100%. Claro, y ya me estoy emocionando porque dije, bueno, yo estoy crítica según todo lo que está diciendo la doctora, pero en esta ocasión voy bien porque hago la lista y cada vez que yo veo ese check que voy haciendo, mi mente como que va trabajando y yo me siento, wow, lo estoy logrando. Y siempre que me Exacto. dicen, ¿cómo tú te organizas? Digo, bueno, yo hago eso y yo lo pongo en el blog de notas del celular y como ese circulito tú lo marcas en verde que dice que ya sí,
Yo dije, Señor, yo me siento así como que estoy liberada y ciertamente uno tiene que ayudarse un poco a la mente, pero en estos días alguien le dijo a otra persona lo siguiente y por eso lo anoté. Muchas veces, no, le dijo, no, tú no eres intensa, estás saturada y nadie te enseñó cómo cuidarte mientras construyes. Y vuelvo y repito, no, tú no eres intensa, estás saturada. Y nadie te enseñó cómo cuidarte mientras tú construyes. Entonces, viniendo de esto, yo me hice la pregunta y dije, pero ¿por qué nos cuesta tanto parar? ¿Por qué vemos mal el parar? ¿Por qué vemos como vago el nosotros estar un día simplemente viendo Netflix? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos cuesta tanto parar? Por el sistema de creencias que nosotros vamos construyendo en el transcurrir de nuestras vidas. Cuando hablo de sistema de creencias, no me refiero a la parte religiosa, que pudiera también estar incluido, sino a lo que a mí me van diciendo y lo que yo voy asumiendo desde que yo estoy pequeña hasta estos momentos en los cuales que yo puedo clasificar como que es bueno o como que es malo. Entonces, al tener una personalidad que puede ser muy psicorrígida, no me doy el permiso de poder descansar porque entiendo que no puedo, no debo, yo debo que, y me voy rigiendo por esos parámetros. Es importante también entender de que estamos en esa carrera loca del perfeccionismo y, y que no nos paramos a entender lo siguiente, y es que cada día nosotros somos distintos. O sea, muy probablemente dentro de 5 años o dentro de 10 años, tu podcast, tu podcast tú lo vas a dominar con mucho más maestrías que en el día de hoy, no porque este podcast no sea bueno y no sea lo mejor que tú estás dando. Tú estás dando en este episodio, estamos dando lo mejor que nosotras tenemos en este momento. Y por supuesto que dentro de 5 años, dentro de 10 años, vamos a tener un podcast mucho más enriquecido. ¿Pero por qué? No porque no sirva, sino porque vamos a seguir preparándonos, vamos a continuar teniendo mayores experiencias, vamos a ir perfeccionando y vamos a ir aprendiendo de nuestros errores. Pero lo más justo que te puedes decir en este momento es: estoy dando mi 100% y estoy dando lo mejor de mí en este ¿Escucharon momento. eso? Díganselo todos los días. Aquellos que me escriben muchas veces, cada vez que yo subo en mis historias de mi perfil personal, que hay un segmento de frases y muchas veces comparte esa frase y siempre me dicen, ay, eso es lo que yo necesitaba escuchar, vamos a implementarnos esto, porque sí es cierto que no va a funcionar. Pero doctora, muchas veces en la ansiedad se esconde alguna frase, como es que yo soy muy intensa, muy intenso, es que yo soy así, y como yo soy así, pues bueno, es que no puedo hacer más nada. Y ojo, voy a hacer un paréntesis antes de que me responda. Este podcast va a ser muy especial porque si ustedes escuchan detrás de fondo, está lloviendo Lloviendo mucho mucho. y eso es una bendición. Mira, lo que te estaba diciendo, ese pensamiento que nosotros vamos construyendo, que nunca es bueno, nunca es para felicitarnos, nunca Ay, es para sí, nosotros siempre para uno reconocer, siempre es acabarse. para uno acabarse, Ay, siempre es para estar dando en martillazo y siendo como ¿por qué que tan, somos así, Dios mío? eh, bueno, porque el cerebro se acostumbra a lo que hace más comúnmente y el estar mal es adictivo. Oh, por eso entonces que uno se En, vive diciendo muchas cosas. entonces, es una manera también errónea, eso es lo que nosotros llamamos esas distorsiones cognitivas o errores de pensamientos, de que si yo no me halago, si yo no me trato bien, entonces no me voy a decepcionar cuando no haga algo bien. Entonces aquí es sumamente importante el poder ser extremadamente cuidadoso
con lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, porque el cerebro se va a creer todo lo que tú le digas, sea bueno o no sea tan bueno. El cerebro no tiene la capacidad de diferenciar que tú le estás diciendo de que yo soy una estúpida, de que yo soy un idiota, de que yo no sé hacer las cosas. Y entonces la química del cerebro va a funcionar acorde con eso que tú le estás diciendo. Si tú te dices que tú eres una estúpida, que tú no lo puedes lograr, es la reacción emocional que tú vas a tener, ¿de qué va a ser? ¿De tristeza? ¿De inutilidad? ¿De que no puedo lograrlo? Y eso te va a generar entonces sentimientos de tristeza que te pueden llevar hasta una depresión. Sentimientos de que, ¿y qué va a suceder cuando no, como no logro nada, no voy a hacer tal cosa y por lo tanto en el día de mañana no voy a hacer nadie? Y ahí viene entonces la ansiedad y eso se puede complicar. Entonces, eso es, mientras que si yo me voy reconociendo cuáles son mis partes vulnerables, cuáles son mis cosas a mejorar, entonces ahí tengo la oportunidad de poder crecer, de poder ver cómo yo mejoro esto que yo estoy teniendo y entonces poder avanzar. Y esa química también del cerebro va a funcionar acorde con este pensamiento más realista y más positivo que yo Claro, estoy claro. teniendo. Entonces, luego de todo esto que usted nos está explicando, ¿qué cosas entonces nosotros podemos hacer para nosotros controlar, para manejar la ansiedad? Porque nosotros estábamos mencionando el titular de este episodio de que a mí mi ansiedad me hizo emprender mejor, aunque la gente no lo crea, pero es porque me mantiene en ese sentido de alerta siempre, pero Ujú. entiendo, ya usted me corroborará o me corregirá, la parte de que es simplemente controlarla. Entonces aquí va, porque me dicen siempre que uno siempre siente ansiedad, pero ¿qué? ¿Cómo yo la controlo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que no me afecte a mí de una manera que quizás no sea la adecuada? Aquí la clave es no permitir que la ansiedad te desborde. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? De una manera en la cual podamos llevar una vida lo más equilibrada que nosotros pudiéramos tener. Como te decía en un inicio, lo de poder recargar esa batería emocional con seres queridos y sobre todo los emprendedores que como tienen un trabajo formal, también están emprendiendo, disponen de mucho menos tiempo para sí mismos. El tú quedarte un domingo en casa y dedicándotelo para ti y para tu familia no es detener tu proyecto de emprendimiento, sino es tu recargar energía para tú poder tener más fuerzas para continuar y que entonces tú no te vayas a desesperar y que no vayas entonces hasta cogerle odio Claro. a esto que fue un sueño y que tú comenzaste a hacer. Cada día que usted habla, yo digo, este podcast y este episodio va para todos, señores, porque justamente en el canal de difusión de Resplandece en Instagram publicaba de que en días anteriores, el domingo pasado, justamente mencionábamos, y dije, wow, me sentí tan bien porque por primera vez no respondí ni siquiera un WhatsApp de cosas de trabajo, porque al tener tantas responsabilidades, eso es esto, dirse lo otro, dirse vamos aquí, dirse tal cosa, y no respondí nada, o sea, entré al celular, pero yo a vaguear en buen dominicano, a mirar TikTok, mirar Instagram, a veces me puse a ver Netflix, a compartir con mi hija. Y wow, el lunes siguiente me sentí tan bien que quise compartirlo porque se supone que eso debe de ser lo normal, pero no lo normalizamos, no ponemos ese freno que era lo que usted mencionaba ahorita. Y ahora que usted lo dice, dije, wow, yo me sentí tan bien que incluso lo compartí a esos emprendedores que están en ese canal de difusión y muchísima gente reaccionó justamente porque al parecer le pasaba lo mismo. Entonces no sabemos muchas veces parar. Pero ok, yo quiero que usted me cuente una historia de algo que le pasó, porque ojo, muchas veces piensan que los psicólogos no les pasa las cosas. Dicen, no, es que esa gente son unos expertos, pero siguen siendo humanos. Entonces, cuénteme una historia de algo que a usted le haya pasado a nivel de psicología y lo que usted implementó para solucionar ese momento.
yo también tengo mi historia de emprendimiento. Ay, esa parte yo no la sabía. Porque los profesionales independientes somos emprendedores, aunque no Es pareciera, verdad, es verdad. porque no tenemos alguien que nos esté solventando Pagando esa nuestros... nómina que llega todos los 15 y todos los 30. Sí, entonces yo recuerdo que cuando yo decidí dedicarme ya 100% a lo que es el área de psicología clínica, yo trabajaba en una empresa porque yo tengo una profesión anterior a la de psicología, que es en el área de negocios. Y yo comencé a prepararme aproximadamente 2 años antes de ya dedicarme a 100% del área de psicología. Que Cuando fue una hablo planificación de que entonces. hablo de prepararme, que significa de poder ir creando un colchón financiero que me pudiera sostener un mínimo de 6 meses o un Escucharon año. emprendedores, que es lo que menos hacemos. Que me pudiera sostener 6 meses o un año porque yo no sabía si los pacientes iban a aparecer o no. Es Porque los verdad. que yo estaba viendo después del trabajo no era la cantidad de pacientes que yo veo en el día de hoy. Entonces, en ese momento, claro que me dio mucho miedo porque con el salario que yo tenía, que yo percibía del sector privado, yo podía cubrir las necesidades que yo tenía en ese momento. Entonces, era como dar un salto al vacío. Me dio miedo, me dio ansiedad, pero lo hice aún teniendo miedo y teniendo ansiedad. Y el resultado fue, yo recuerdo que yo había dejado la empresa un viernes y ya como ya yo había dicho en el centro que iba a tener ya en mi horario más disponible, que eso era lo que la mayoría de pacientes estaban esperando, ya yo tenía ese lunes pacientes desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. De todas formas, usted, si quiere consultarse con la doctora, usted la llama porque ella va a hacer un espacio para usted. Así que usted puede, le voy a dejar todos los contactos de la doctora, sus perfiles, para que cualquier persona que quiera hacerle alguna pregunta extra, quiera contactarle, necesite una consulta con usted, también puede hacerlo, porque usted puede estar por seguro que este episodio en ningún momento la doctora le está mencionando a ustedes de esos tips mágicos por ahí que siempre vienen diciendo, sino hablando desde la autenticidad, desde la realidad, y que el sentir ansiedad no es un defecto, es algo que normal que podemos sentir, que simplemente tenemos que aprender a manejarlo, porque hasta yo misma ya saqué algo muy beneficioso de aquí. Doctora, ¿algo final? Incluso, sí, incluso las personas que están diagnosticadas con un trastorno de ansiedad, que puedan entender de que eso no es una etiqueta que tienes en la frente. O sea, tu ansiedad no te define. Lo que sí te puedo invitar es que puedas buscar una ayuda profesional y en vez de que de tú estar trabajando para esa ansiedad, como posiblemente está sucediendo en el día de hoy, que tú pongas esa ansiedad y ese perfeccionismo a trabajar para ti. Porque del perfeccionismo hay muchísimas cualidades que tú puedes sacarle provecho sabiendo gestionarlo de una manera adecuada. Doctora, yo voy a dejar una pregunta. Quiero agradecerle del alma antes de por tener ese honor de decirnos que sí a este episodio. Señor, usted no se imagina la profesional que tenemos aquí al lado, que le ella sacar este momentito para nosotros vale bastante. Así que muchísimas gracias por Bueno, todo tú sabes que a ti yo no esos te puedo tips. decir que no. Es verdad, porque ella sabe que si me dice que no, tenemos problemas, porque hay que ser realista. De verdad, No, no, muchísimas gracias. Dirce me dice cualquier cosa y Es verdad, es le verdad. digo que sí después. ¿De qué vamos a hablar? Ajá, es verdad. Aquí dijimos que vamos a ser realistas en todo el proceso. Cuando ella entró y dijo, ok, Dirce, vamos al episodio. Yo, sí, claro, venga, siéntese aquí. Y me dijo, ok, ¿de qué vamos a hablar?
Pero es que la doctora, ustedes vieron que aquí fluimos. Y si soy sincera, nosotros muchas veces hacemos la cosa por bloque. Este episodio se grabó corrido. O sea, nadie dijo nada, todo el mundo aquí fue la doctora inmediatamente fluyó, pero eso lo hace la experiencia, el control y el conocimiento de todos estos temas, porque doctora, usted tiene más de 10 años en esto, ¿no? Sí, ya van casi 15 años. Ay, Dios mío, yo ustedes pueden saber, contacten a la doctora que esa es su solución. Y parte de lo que más trabajo precisamente son los trastornos de ansiedad y los... Usted tiene una especialidad, doctora, ¿no? Sí, en terapia cognitiva conductual, que es una terapia que se centra en esa reestructuración del pensamiento, ese cambio del pensamiento, que es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos modificar las reacciones que tenemos emocionales, conductuales, o sea, cómo nos comportamos y las reacciones fisiológicas que sentimos de ese corazón que se nos quiere salir por la boca, de cuando tenemos que hablar, tenemos que relacionarnos con las demás personas, esos pensamientos negativos o esos pensamientos intrusivos que de noche es que a ellos les gustan salir para no dejarnos dormir. A las 11 de la noche o te duermes, a la 1 de la mañana están esos pensamientos ahí intrusivos, y parte de lo que trabajamos en terapia cognitiva conductual es esa parte, y la parte también de lo que es el trastorno. Eso iba a decir, el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Usted sí. se volvió a virar Pérez, vamos a hacer un paréntesis ahí, porque la doctora, para ir finalizando, la doctora va algunos jueves al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, ¿no? Sí, la mayoría ese programa. Sí, los jueves, ¿no? Porque los jueves son jueves de neurociencias, entonces vamos los profesionales del centro y entonces tratamos un tema en específico. Usted se volvió viral con un tema de cómo la persona... Hay un tema que hablaron, que usted estaba ahí, y hablaron de ese tema, y ese tema fue muy controversial. Bueno, ese sí me acuerdo por lo que usted dijo. Cómo las personas de 30 años en adelante es que empezaban a saber que tenían un trastorno límite de la personalidad. Cómo una persona a esa edad y cómo uno no se dio cuenta antes. O sea, eso a mí me dejó muy en shock en saber cómo de 30 para allá, porque ya estoy en los TA. Nosotros, ¿cómo así? Si no me di cuenta antes que tenía ese trastorno límite de la personalidad. Mira, en 2 programas hablamos ese de trastorno límite de la personalidad y otro también del déficit de atención, que también... Yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio. Sí, que se habló de ese diagnóstico tardío. Entonces, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, en palabras bastante rápidas y sencillas, es cuando se experimenta mucha desregulación emocional. O sea, ahora yo me siento feliz, contenta, yo puedo con este proyecto de emprendimiento que yo estoy teniendo, y a los 20 minutos yo digo, no, yo no sirvo para eso, yo no sé para qué yo estudié eso, es que yo no doy para esta carrera. Bueno, es doctora, que yo siento que este episodio va a ser un boom. Es que yo no, o sea, no puedo con eso. Entonces, están esos sube y baja de cambios en el estado de ánimo y en el estado emocional, ese vacío crónico, ese miedo al abandono, ya sea real o imaginado, esa idealización a las personas con la cual nosotros nos relacionamos, de que, ay, conocí a este hombre, este es el amor de mi vida. Doctora, no toque ese tema, y menos con nosotras las mujeres, que esta audiencia de Resplandece, muchas mujeres, ahorita salen todas esas mujeres, la pobre, asfixiada ahí, diciendo, doctora, la necesito. Yo creo que toditas pasamos por eso, ya fuera de relajo, todas pasamos por ese momento de asfixia que queremos que ese hombre, y usted sabe. Exacto, ese es el amor, sí es verdad, ese es el amor de mi vida, pero lo que tengo son 2 semanas conociéndolo. Ay, doctora, no toque ese tema. Entonces, y también, así mismo como lo subiste en un pedestal, lo bajas. Le da ese bajón. Y ojo, que nos sentimos bastante mal. Y creo que de ahí también se desencadena mucha ansiedad, que depresión, que me siento mal porque se va acumulando. Es que parte de lo que vemos en el trastorno límite es mucha ansiedad, mucha depresión, muchos cambios en el estado del humor, que no es bipolaridad, que es otra cosa, porque son cambios repentinos, son cambios rápidos, o sea, y son muy rápidas en subir, o sea, en la impulsividad, en sentirme mal, en malestar, y volver a la línea base es muy lento.
en el espectro bipolar son episodios que se dan en depresión más de 2 semanas, o en manía o en hipomanía, que la persona puede tener esas compras compulsivas, creerse que soy Dios, que soy el dueño del universo y todo eso. O sea, pero de ahí prima más lo que es el factor biológico, y en la parte del trastorno límite prima más lo de la parte de personalidad. Por lo tanto, entre el 85 y el 90% del tratamiento recae en terapia dialéctica conductual, de la cual también yo tengo la certificación. Ya ustedes saben. Y entonces sí, o sea, se trabajan esa parte. Y la parte farmacológica, que es muy importante, los estabilizadores del ánimo, cuando nos llegan con depresión, nos llegan con ansiedad. Entonces es un trabajo en conjunto que se necesita hacer de psicólogos y psiquiatras. No nos somos enemigos. Ay, rompió un dilema aquí. No nos somos mismo enemigos. El profesional de la salud mental que piense que puede trabajar con una persona del espectro bipolar o de trastornos de personalidad solo, sálgale corriendo, porque se necesita la ayuda, si es un terapeuta, de un psiquiatra en ocasiones, y si es el psiquiatra con medicación solo no puede resolver, necesita también que se le dé las herramientas y las habilidades a ese paciente para que esas conductas, problemas no se repitan, y también puedan tener esa adherencia de tomarse sus medicaciones a tiempo, que no se salten medicaciones y que puedan entender qué condición tienen sin, vuelvo, insisto, sin ponerse esa etiqueta en la frente, ni mucho menos escudarse de que soy muy sensible porque soy ansiosa, o tengo trastorno límite de la personalidad, o soy bipolar, porque mis pacientes, los que llevan su tratamiento como van, son muy funcionales. Yo lo que siento, mire, yo creo que ese tema es muy amplio. Yo creo que voy a sacar otro podcast con ese tema. Se lo voy a dejar a la comunidad que está escuchando el episodio, que nos comenten si verdaderamente ustedes quieren ese tema del trastorno límite de la personalidad, especialmente eso de 30, eso me ha dolido en el alma, porque yo digo, voy a tener que evaluarme porque yo no sé si la tengo. Muchas veces pensamos que lo que vivimos ahí es normal. Entonces voy a dejar una pregunta sobre la mesa antes de despedirnos, que es: ¿cómo se manifiesta la ansiedad en tu emprendimiento o en tu vida profesional? Ustedes no lo van a dejar en los comentarios y yo le aseguro que la doctora lo va a estar viendo. Doctora, nuevamente muchísimas gracias. Este episodio me ha encantado y ustedes recuerden que esto es Resplandece de Podcast, donde vamos construyendo cada propósito de tu marca y de tu camino. Bye, bye.